Perfecto. Ok, ya estamos entrando realmente al término de la asignatura, día miércoles de la cuarta semana. Hemos analizado ya, ¿no es cierto?, el módulo 7, lo hicimos el día lunes, y ahora nos compete el módulo 8, y con eso tendríamos todos los módulos que nos significan contenido, materia, desarrollo de actividades, tanto formativas como sumativas. Recordarles a aquellos que todavía no tienen una buena memoria que esta semana es la cuarta, la última semana de la asignatura, la última semana del semestre, y por lo tanto, como es la última semana, comprende 3 módulos, módulos 7, 8 y 9, ¿cierto? Nosotros, como les comenté, ya vimos el 7, hoy día vamos a ver la materia del módulo 8, y la materia del módulo 9, en realidad no es materia porque es el examen, ¿ok? Y ustedes saben, porque ya tienen experiencia, llevan años acá en ENAC, que todo alumno que tiene un 5,5 promedio hacia arriba no da el examen. En otras palabras, se exime. ¿Ok? Hasta el momento creo que, salvo que me den alguna tarea por ahí, algún trabajo atrasado, estarían todos aprobando. Pero igual es necesario tener las notas para saber si uno se eximió o no se eximió. ¿Y qué significa eso? Que esta semana la cuarta evaluación, que es la que vamos a conversar un día también, ¿cierto? Para que la desarrollen. Bueno, hay algunos que ya la subieron, pero la mayoría obviamente que no, ¿cierto? Para darle algunos tips para que sea bien hecha y no tengan detalles porque no la entendieron o se equivocaron en lo que se les está preguntando, ¿cierto? O solicitando, ¿ok? Entonces hoy día, como todas las clases, vamos a comenzar con un pequeño preámbulo, ¿cierto? Que yo lo estoy diciendo ahora como inicio, esperando que los demás alumnos y alumnas se vayan incorporando. Y vamos a ir después a conversar acerca del último módulo. Ya estamos, como les comentaba, ¿cierto?, la última semana. Ya se están acabando las clases. Y para mañana jueves ya tendría la última actividad, que sería la sumativa. El día viernes está para el examen. Y por lo tanto, ¿cierto?, el fin de semana, máximo por ahí sábado, los que tengan que dar examen, ¿cierto? Ya, y los que no tienen que dar examen van a tener su nota final con respecto a la asignatura planilla de cálculo. ¿Ok? Entonces, entendiendo que esta semana es más cortita, ya nos queda entre hoy y mañana para hacer las tareas formativas y especialmente y muy importante, ¿cierto?, la actividad sumativa. Con respecto a ese punto, con respecto a las tareas formativas, me he dado cuenta que esta semana están un poquitito más flojos. Hay pocos grupos que me han subido la tarea. Lo importante que les voy a insistir es que tanto la tarea 7 como la tarea 8, ¿cierto?, son complementos para realizar una excelente tarea sumativa, que en este caso es la prueba. ¿Ok? Así que los que tienen que hacer la sumativa obligadamente tendrían que haber hecho la tarea 7 y la tarea 8, por lo tanto, ¿cierto?, esa era la idea de realizar estas actividades formativas. Perfecto, ya se han ido agregando bastante más. Por lo tanto, ahora, como siempre, yo me voy a ir a ver, ¿cierto?, los PPT que tenemos en esta semana. Hay algunos videos, ¿cierto?, que igual les habla acerca de los gráficos. Lo entretenido es que esta semana, tanto con las tablas dinámicas, ¿cierto?, que vimos el lunes, y los gráficos que vamos a ver hoy día, son actividades que complementan y dejan bastante mejor una presentación. Y eso es importante manejarla, ¿cierto?, entenderla, graficar, realizar tablas dinámicas, de tal manera que la presentación, que a lo mejor podría ser un poquitito así monótona, ¿cierto?, se transforma en algo gráfico, en algo visiblemente identificatorio de algunos colores, de algunos datos que me interesa que los participantes, los oyentes, ¿cierto?, puedan percibir. Y esa es la gracia de manejar estas últimas funciones que nosotros estamos viendo ahora. ¿Ok? Entonces, sin más que hablar, me voy a ir, como siempre, a salir del aula, ¿cierto? Me voy a ir primero a que conversemos en términos generales cuál era el propósito, cuál era el objetivo y qué fue lo que se le mostró, ¿cierto?, como PPT en el sentido de la materia. Que si bien es cierto, los PPT son con pocas láminas, el propósito justamente era eso, no cansarlo con tanta actividad formativa,
con tanta materia, con tanto contenido, sino que ya darle un pequeño relax, ¿cierto? Un pequeño descanso casi al final del semestre. Y por lo que yo veo, de acuerdo a la evolución que hemos tenido en la clase, de acuerdo al comportamiento de las notas, se cumplió perfectamente porque ustedes están bastante bien, ¿ok? Así que ahora me voy a salir de la sala. Entiendo que estoy grabando, no sé si estoy grabando. Salgo de la sala, voy a ir a compartir y lo primero que voy a compartir es el tema de los gráficos. Me imagino que a cualquiera que esté escuchando, entonces, que me puede decir si están viendo el PPT de los gráficos en Excel. Sí, profesor. Sí, profesor. Vale, gracias. Ok. Una de las cosas, ¿cierto?, que hemos ido realizando a medida que el curso se ha ido avanzando, es que generalmente cuando uno abre, ¿cierto?, la pantalla original en Excel, uno se encuentra con un espacio de trabajo y ese espacio de trabajo tiene un fondo blanco y uno lo puede ir realizando cuadros, ¿cierto?, o transformándolo en la información que yo quiera, pero también con letras negras. Entonces, tengo como fondo blanco y letras negras. Eso es lo básico, ¿cierto? Eso es lo esencial y así está diseñado como para que cualquier persona pueda trabajar en ese ámbito, con esos atributos. Pero a medida que hemos avanzando, ¿cierto?, nos hemos dado cuenta que Excel tiene muchas funciones y esas funciones son muy entretenidas porque le van agregando color, ¿cierto? Le van transformando de datos a valores exactos que yo necesito. Esos valores exactos los transformo en información y esa información correcta, adecuada, bien tomada, me permite, ¿qué cosa? Tomar decisiones. Entonces, siempre le he dicho eso. Lo otro es que las presentaciones que uno puede realizar también la va haciendo más entretenida, ¿cierto? La va haciendo más amena, le agrega color, le agrega fondo, le agrega algún número destacado o alguna letra destacada, de tal manera que las personas, cuando vean, ¿cierto?, una imagen, inmediatamente perciban lo que yo quiero transmitir con esa imagen y ratificado después con lo que yo estoy hablando en términos verbales. Y eso, en definitiva, ¿cierto?, hace la sumatoria de una excelente exposición, la presentación de un muy buen proyecto, independiente, ¿no es cierto?, que a lo mejor los datos no sean los correctos, pero por lo menos la presentación en sí es muy adecuada. Y esa es la gracia, ¿cierto?, cuando empezamos a aplicar funciones adicionales. En este caso, módulo 8 corresponde a los gráficos. ¿Ok? Y los gráficos tienen la sencillez, al igual, ¿cierto?, que cuando vemos el tema de las tablas dinámicas, que yo tengo que hacer un par de clics, y al hacer un par de clics, automáticamente, ¿no es cierto?, me aparecen los gráficos que yo quiero de acuerdo a la exposición que yo voy a realizar, de acuerdo al ordenamiento que le quiero entregar a los datos, que aparecen en el extremo izquierdo, extremo derecho, o lo puedo dejar también en otra hoja para que aparezca el gráfico absolutamente solo. ¿Ok? Cuando yo quiero incorporar el gráfico a alguna actividad, ¿cierto?, que yo estoy realizando en Excel, lo primero que tengo que tener, obviamente, ¿cierto?, aunque parezca de perogrullo, cuáles son los datos, cuál es la serie de datos, cuál es la información que yo quiero transformar, ¿cierto?, de números y letras a un gráfico. Es lo básico, ¿cierto?, es lo esencial. Entonces aquí volvemos a caer exactamente en lo mismo que yo siempre le he dicho, que todas las funciones de Excel, independiente de la base de datos, independiente de la cantidad de datos, independiente, ¿cierto?, de la cantidad de celdas que todos esos datos incluyan, tanto líneas hacia abajo o columnas hacia la, o sea, ¿cierto?, forma vertical hacia abajo y forma horizontal hacia la derecha, que me pueden dar distintos atributos. Cuando yo aplico una función, lo puedo aplicar exactamente igual si el cuadro tiene 20.000 por 20.000, que tenga 20 por 5 o 2 por 1. Entonces es exactamente igual. La gracia es saber aplicar cuál es la función que yo tengo que considerar, de tal manera que el cuadro que yo quiero, el gráfico que se me represente, la tabla dinámica que yo quiero agregar, esté en base a lo que yo necesito. ¿Ok? En este caso, nuevamente, ¿cierto?, yo recurrí a una tabla bastante pequeña, con pocos datos, pocos antecedentes, de tal manera que todo calce dentro de lo visual que tenemos en la pantalla del computador,
porque lo importante es, ¿cierto?, independiente, como le digo, a la cantidad de datos que tenga mi cuadro, mis datos que me están aportando, yo los puedo seleccionar, por ejemplo, primero con una tabla dinámica, y por lo tanto lo voy disminuyendo bastante, ¿cierto?, porque yo dejo afuera aquellos datos que realmente no sirven para la investigación, no sirven para el análisis, y después yo aplico, ¿cierto?, los diferentes gráficos que prefiero entregarlos visualmente para que la persona se lleve una visión mucho más clara de qué está pasando con la tendencia de esos números, qué está pasando con la evolución, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, dado eso, dado esa explicación, aquí les presento, ¿cierto?, la primera lámina en el PPT, donde aparece cómo incorporar cómo incorporar, ¿cierto?, un gráfico cuando estoy trabajando en Excel. ¿Qué tengo que tener primero? Un cuadro. Y los cuadros que tienen que tener datos. ¿Y qué datos tienen que tener? ¿Cierto? A lo menos cuál es la variable que yo estoy analizando o estudiando, que puede ser la edad, puede ser las notas, puede ser la producción, pueden ser las ventas, puede ser el PIB, ¿cierto?, como está la tarea de ahora, que es el Producto Interno Bruto de un país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y obviamente que si yo tengo un año y un dato, el gráfico casi no es necesario hacerlo. Uno realiza un gráfico cuando tiene muchos datos, ¿cierto?, muchas variables, y quiero ver el comportamiento de ellas en el tiempo, o, ¿cierto?, en el espacio. Entonces así yo grafico y me doy, hasta yo mismo, cuando veo eso, me doy una cuenta de lo que está pasando en el tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo cuando tablas dinámicas, ¿cierto? O por defecto se abre en inicio. Cuando abro Excel, me voy a insertar, que está inmediatamente a la derecha de inicio, y me aparecen ahí en el sector medio, ¿cierto?, de los comandos o de la tabla de trabajo, cuáles son los gráficos que yo puedo trabajar. Y una vez que yo aplico cuáles son los gráficos que yo necesito trabajar, los puedo ir mejorando, ¿cierto? Le puedo ir poniendo el título del gráfico, le puedo ir colocando los nombres que yo necesito que aparezcan en la izquierda, en la derecha, puedo ir cambiando los antecedentes que me arroja el cuadro, y así por delante yo voy cambiando los colores, puedo ir cambiando las especificaciones, puedo ir cambiando obviamente el tipo de cuadro. En este caso yo lo seguí haciendo con el mismo porque el propósito era las variables que yo tengo cuando quiero realizar un gráfico. Ahora, cuando uno encuentra un gráfico, yo tengo que ver cuál es el gráfico de acuerdo a la presentación que yo estoy realizando, ¿cierto? Cuál es el más representativo, cuál es el que puede decir mucho más con la imagen, porque puede ser un cuadro, como veíamos ahí, ¿no es cierto?, de tendencias o de líneas, puede ser un cuadro como el que estoy mostrando acá, que sea de una manera bien sencilla, circular, pero el circular, ¿no es cierto?, así como todos los otros gráficos, vemos que tiene distintas versiones, en el sentido que pueden ser el gráfico absolutamente sin ningún dato, y solamente aparece como una torta con sus respectivos pedacitos, otro que me va agregando cuáles son las variables que están significando cada uno de esos pedazos, y otro que me puede incluyendo el porcentaje que también significa. Ahora yo tengo que ver obviamente cuál es el que a mí me interesa, cuál es el que más da información, y cuál es el que yo necesito que aparezca. Como por ejemplo aquí, ¿no es cierto?, ya al mismo gráfico se le hizo una pequeña modificación, y ahí uno tiene que ver cuán visible o cuán poco visible es, ¿cierto?, dependiendo, como les digo, de quiénes son los que están observando el gráfico que se estaba mostrando. Y, ¿cierto?, podemos finalizar ya con otro absolutamente diferente, con datos absolutamente nuevos, o pueden ser exactamente los mismos datos que tenía, y yo voy viendo ahí cuál es la forma, ¿cierto?, gráfica que me puede servir más que uno y otro. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, mayor complejidad, obviamente que son pocas láminas y se están mostrando, ¿cierto?, algunas alternativas, pero mayor complejidad no tiene el gráfico. O sea, nosotros sabemos que también cuando yo analizo gráficos puedo utilizar otras funciones que también aportan, ¿no es cierto?, el tema del gráfico, como por ejemplo cuando yo quiero ver o que se le agregue la línea de tendencia. Y eso es cuando uno, por ejemplo, estudia ya una asignatura un poquitito más avanzada, que es la econometría, cuando yo quiero aplicar, ¿cierto?, la economía con la estadística y sacar información. Y en este caso me permiten, ¿cierto?, también, por ejemplo, tener esa información un poquito más avanzada,
con respecto a la línea de tendencia que tiene cada una de las variables que yo estoy incorporando en mi estudio y que estoy graficando. Y eso me puede permitir, ¿no es cierto?, tener un poquito más de claridad con respecto a esos tipos de análisis, ¿ok? Que obviamente yo se lo voy a mencionar, pero no vamos a hacer el análisis muy profundo con respecto a ese tema, porque como les digo, eso es una materia de econometría. Y que obviamente este ramo no es de econometría, sino que es de planillas de Excel, pero por lo menos tener la claridad, tener el conocimiento de que sí, cierto, yo puedo sacar mucho más información de que mostrar una foto, mostrar una imagen con respecto a los datos que yo tengo, ¿ok? Eso fue, ¿cierto?, con respecto al PPT. Si ustedes se fijan, 7 láminas. Complejo para nada, ¿cierto? Porque en realidad también uno podría, esto lo necesita experimentar, ¿cierto? Lo necesita ejercitar. Y para eso, ¿cierto?, como siempre les comento, uno tiene que abrir su Excel y comenzar a trabajar en el programa. Ahora, ¿qué es lo que me permite realizar lo mismo que está acá, pero de una manera mucho más práctica, de una manera pausada? Son los videos, ¿cierto? Porque los videos, ahí le irán mostrando cuáles son los pasos, los mismos pasos que yo le estoy indicando, los mismos pasos que yo le estoy mostrando, los mismos pasos que, ¿cierto?, que de alguna manera grafiqué en imágenes para que ustedes puedan ir realizando sus ejercicios. ¿Ok? Entonces ahora, como siempre, nuevamente, me voy a ir al tema de trabajar ya en la planilla Excel, pero antes de comenzar, ¿cierto?, el tema de lo que en definitiva, por ejemplo, podría ser lo que estamos viendo ahora, que son los gráficos. Yo quiero hacer un pequeño recuento, dado que ya estamos terminando. Esta vendría a ser, ¿cierto?, en definitiva, como la última clase de materia, porque la última actividad, que es el día viernes, lo más probable es que ustedes ya, ¿cierto?, el día de viernes, el mismo día, digamos, ustedes ya van a saber, primero, por ejemplo, que no tuvieron que dar el examen y por lo tanto ya tienen su curso aprobado, ¿cierto? Y por lo tanto, lo más probable es que muchos de ustedes no quieran o no van a participar de esa última clase Zoom, porque sería simplemente el sitio para dar a conocer cuáles son las notas, los resultados, y para que ustedes se queden tranquilos que, por ejemplo, ya están aprobados. Aquellos alumnos que, como les digo, por algún motivo en particular, porque les falló el internet, porque no tuvieron la posibilidad de subir una prueba, ¿cierto?, una de las evaluaciones sumativas, bueno, tendrían que dar el examen y ahí tendrían que estar esperando el resultado, y lo más probable es que a lo mejor en esa última clase yo lo dé, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser. Entonces, base a eso, yo entiendo que esta ya es la última clase de materia, digamos, ¿cierto?, de contenido, de que podemos conversar. Entonces, dado esa situación, ¿cierto?, esta particularidad de esta última videoconferencia, les voy a recordar lo que sí vimos, ¿cierto?, con respecto a este curso Planilla de Cálculo, y que en definitiva lo que yo entiendo que ustedes lo percibieron bastante bien, porque aun cuando trabajaron en grupo, los grupos fueron diferentes, los trabajos fueron totalmente distintos, ¿cierto?, y por lo tanto se entiende que cada grupo trabajó por sí mismo, ¿ok? Y lo otro importante es que cada uno de ustedes, ¿cierto?, se entiende que realizó las actividades, realizó las funciones, realizó las operaciones, porque el propósito justamente es manejarse en lo básico que maneja, o sea, perdón, que tiene, ¿cierto?, la planilla de cálculo. Y lo primero que vimos fue las funciones matemáticas, ¿cierto? Una de las características básicas y esenciales que tiene Excel es que están las funciones matemáticas y las funciones estadísticas, ¿ok? Eso es lo fuerte que tiene Excel, y tiene mucha variedad de funciones. ¿Cuáles vimos nosotros? Obviamente que nosotros vimos las más básicas, pero en el sentido no que sean las más básicas, sino que las más básicas en cuanto al uso masivo que se tiene de ellas. Como por ejemplo, y eso ya vendría a ser como lo básico, esencial, sumatoria, ¿cierto? Bueno, por defecto está la recta, la multiplicación y la división. Después, ¿qué es lo que vimos? Promedio. Después, ¿qué es lo que vimos? ¿Cierto? Y ahí aparecen hacia abajo. Simplemente yo se lo voy a mencionar como recordatorio, ¿cierto?, para que ustedes vean que avanzamos y estuvimos viendo, revisando y ejercitándonos bastante. Suma al cuadrado, entero, suma producto, suma puntos sí, truncar, redondear, factorial, potencial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso con respecto a las funciones matemáticas. Después, ¿qué nos entretuvimos? En algo con respecto a las fechas, ¿cierto? ¿Para qué sirve eso? Como yo les digo, ¿cierto?, ustedes ya manejan, pongámosle cuando uno tenga que realizar una carta Gantt, pero con fechas y datos exactos.
de ahí yo tengo que saber si ese dato exacto en el cual termina una función, perdón, una actividad, o parte de una actividad, si cae un feriado, un día domingo, un día sábado, y yo tengo que ahí modificar la fecha, ¿cierto? Modificar el plazo de la carta GAN, por ejemplo. Y ahí está clarito, ¿no es cierto?, una forma de ayudarme que podría tener esta función. Ahora, la carta GAN también no se olviden que igual, ¿cierto?, la realizamos, que eso fue lo primero que hicimos, cuando hicimos diagrama de flujo, también sabemos que se puede hacer la carta GAN, y por lo tanto este instrumento que se llama Excel me permite realizar todo lo que hasta el momento hemos visto, ¿ok? Y las funciones de texto, por ejemplo, principalmente cuando estamos hablando de fechas, veíamos, ¿no es cierto?, que una fecha siempre incluye el día, el año y el mes. Eso es lo fundamental, lo típico, lo básico. Y por lo tanto vimos, ¿no es cierto?, cómo transformar el día de número a transformarlo a el día que corresponde, pero en letra. Después lo mismo hicimos con el mes, ¿cierto?, que generalmente cuando uno pone una fecha, destaca el mes con el número, y yo en vez de ponerle D, le voy poniendo M, si le pongo 4M, me aparece el mes que corresponde. Y obviamente el año, para que ese ya está en el número y se percibe perfectamente, por lo tanto no hay problema. ¿Okay? Y eso fue lo que nosotros estuvimos teniendo, de alguna manera hicimos algunos cálculos. Después avanzamos un poco, que también, ¿cierto?, es una de las características que tiene Excel, que no muchos programas tienen, que aquí me da la facilidad de trabajar en texto o trabajar en número. ¿Ok? Hay programas que trabajan solamente en texto, otros programas que trabajan solamente en número. En cambio, Excel tiene la versatilidad de trabajar en esas dos actividades, texto y número. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que de alguna manera, ¿cierto?, ustedes lo pudieron a lo mejor percibir, que cuando yo pongo un número, me lo, ¿cierto?, posiciona en la celda en el lado derecho, ¿cierto? En el lado extremo derecho me posiciona los números, y cuando son textos me los posiciona en el lado izquierdo, ¿cierto? Hagámoslo así, en el extremo izquierdo, o en el inicio, y el otro en el final, ¿ok? Y ahí también uno puede percibir con solo ver si es un dato de texto o un dato de número, ¿ok? ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Por ejemplo, ¿cierto?, nos tuvimos concatenar a través de la función, a través de llamar a la función, porque uno a veces no se acuerda de la fórmula, ¿cierto?, y simplemente, ¿verdad?, que se llama concatenar, y eso es lo bueno que tiene, ¿cierto?, en este momento Excel, que con solamente recordar el nombre de la función, yo la llamo y automáticamente me lo genera. Y después estuvimos viendo, obviamente, algo, ¿cierto?, que generalmente uno utiliza cuando yo tengo que trabajar ya en el formato de texto, si son todas mayúsculas, si son todas minúsculas, o, ¿cierto?, como generalmente, o por lo menos la normativa dice, ¿cierto?, ya sea en una empresa o ya sea a nivel ya de sociedad, que siempre las primeras letras tienen que ir en mayúsculas, sobre todo cuando hablamos de, ¿cierto?, por ejemplo, de, obviamente, un nombre completo. Lo otro también, ¿cierto?, es hacer un párrafo y realizar la misma actividad que nosotros estuvimos viendo, que sean todas mayúsculas, todas minúsculas y todo el tema, y eso fue lo que nosotros tuvimos. Después avanzamos, función estadística, ¿cierto? Y esa es la función estadística, es como el corazón, ¿cierto?, el kit, la importancia que tiene nuestro programa Excel, porque tiene muchas funciones, ¿cierto?, de estadística, porque aquí se mencionan algunas, pero yo me voy a donde dice fórmulas, y ahí me doy cuenta, por ejemplo, que hay fórmulas lógicas, que hay formas de texto, que hay de fecha y hora, ¿cierto?, donde estuvimos viendo acá, hay matemática y trigonometría, como les comentaba, ¿cierto? Y también puedo tener otras fórmulas, como más funciones estadísticas, de ingeniería, de cubos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo me puedo entretener bastante en todas las funciones que tiene en cuanto a fórmulas, ¿cierto?, Excel. Pero obviamente que nosotros vimos cuáles son las más típicas, esenciales, que nosotros vamos a utilizar en nuestra vida profesional, que son las estadísticas y también, obviamente, las matemáticas y las de texto, ¿ok? Y con la estadística también vemos las que son mundialmente utilizadas por la mayoría que estudia, ¿cierto?, estadística, que son el promedio, la mediana, la moda y la desviación estándar. Y ¿cierto?, nos tuvimos un poco en distintos tipos de cuadros, que podrían haber sido verticales, horizontales, me podían traer números, me podían traer cantidad de dinero, y ahí yo voy desarrollando mi función en base a lo que yo necesito. Y después ya, ¿cierto?, avanzando un poquitito y casi finalizando ya en esta semana, ¿cierto?, estuvimos viendo las famosas tablas dinámicas, que la gracia que tiene una tabla dinámica, ¿cierto?, no solamente es
que yo le puedo agregar colores, ¿no es cierto? Le puedo agregar algunos datos importantes, puedo sacar algunos datos, puedo filtrar algunos datos, es de que dado una información que me aporta, por ejemplo, una base de datos como la que estamos viendo ahora aquí en el extremo izquierdo, que es la azulita como un color así medio marrón, ¿cierto? Cuando uno ve ese cuadro, yo por ejemplo lo veo, no me dice nada, porque no caso ni siquiera casi a leer lo que dice, porque tiene tanta información, tiene tantos datos, que no sé extraer qué es lo que podría yo sacar ahí de lo principal, ¿cierto? Porque es como si como que me hubieran tirado un montón de papeles y me dicen ya, con estos papeles tú haz algo. Bueno, eso es lo que uno hace, ¿cierto? Cuando ve y cuando tiene la posibilidad de aplicar la función de tabla dinámica, dado, ¿cierto?, una gran base de datos. En este caso, obviamente, es pequeñita, porque consiguiendo, ¿cierto?, la línea que yo les comentaba, que yo siempre voy a trabajar en función de tablas de datos que se puedan ver, de tal manera poder trabajar en ella, en la visión que nos da el computador o la visión que nos da el celular, dado que estamos, ¿cierto?, online. Pero a pesar de eso, ¿cierto? A pesar de que son 1, 2, 3, 4, 5 columnas y aproximadamente unas 18 filas, ya se ve así como, imagínense lo mismo, ¿no es cierto? Si yo tuviera una cantidad de variables con respecto a esa misma información y que en vez de 5 filas, que sean 20 filas. Y para abajo, ¿no es cierto? Que no solamente sean tres ciudades, sino que sean todas las ciudades de Chile. Y por lo tanto ya tendría una cantidad impresionante de ciudades para abajo, ¿no es cierto? Son bastantes. O que sean las comunas, tendría muchas comunas. Y así sucesivamente. Tendría mucha información aportada en un solo, ¿cierto? De una sola manera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo traspaso esa información a una tabla dinámica, la concentro en lo que yo necesito. Por ejemplo, si en la ciudad solamente el norte, en la ciudad solamente el sur, o en la ciudad solamente el centro, o, ¿no es cierto?, ahí yo voy chequeando si quiero que sea solamente el total de ventas, o si son ventas contadas o ventas crédito, entonces ahí yo le voy poniendo los filtros, y a medida que le voy aplicando los filtros, a medida que yo le voy aplicando la información que yo necesito, el cuadro se me va a ir, ¿cierto?, achicando, porque me lo presenta de una manera mucho más condensada, pero la información que me entrega es la que yo saqué de esa enjambre de información, ¿cierto? Y lo llevé ahora a una información que yo quiero que me aporte, que me entregue mi presentación o mi proyecto en el cual yo estoy trabajando, ¿ok? Y eso es lo gracioso de cuando uno aplica, ¿cierto?, una tabla dinámica. Ahora, y lo último que vamos a ver, cuando yo aplico una tabla dinámica, ¿cierto? Le puedo también ir incorporando otros datos, por ejemplo, ¿cierto?, independiente que la tabla sea más grande, más pequeña, que sea con más datos, menos datos, ¿cierto? Lo importante es que yo puedo ir aplicando un gráfico, perdón, ¿cierto? Independiente, como le digo, del volumen. ¿Cómo se hace, ¿cierto? Aquí, como le digo, por defecto estamos en inicio, pero cuando yo quiero ir a gráfico, obviamente tengo que ir a insertar, y aquí inmediatamente, ¿no es cierto?, me aparece en la barra de herramientas cuáles son los posibles gráficos que yo puedo ir realizando, que yo puedo ir aplicando, y yo puedo ir, ¿no es cierto?, aportando a la presentación, al proyecto, de tal manera que sea más visible, ¿cierto?, que sea de una manera atractiva para el que está viendo la información que yo le estoy presentando. En este caso, se refiere a 5 datos, 5 variables, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuando estuvimos viendo el tema del Starbucks? Y en Starbucks nosotros nos entretuvimos, por ejemplo, yo espero que se acuerden, que nos entretuvimos porque podríamos cambiar. ¿Se acuerdan aquí, por ejemplo, cómo están todos los datos que están bastante, digámoslo así, al azar? Yo voy a ir, voy a, por ejemplo, destacar esto que sea en rojo para saber si efectivamente se mueven todos los datos, o que se me puede mover una sola columna y los otros datos quedan igual, y por lo tanto, ¿cierto?, no me serviría mucho lo que estoy realizando. Si yo quiero, por ejemplo, ¿cierto?, que este cuadro, ¿cierto?, se acuerda cuando empezamos a trabajar, a modificar los cuadros, que no sea al azar, sino que yo quiero que de una manera en particular, ¿cierto?, me esté diciendo qué es lo que yo quiero ordenar. Si lo quiero ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, y en este caso, por ejemplo, lo quiero ordenar, yo espero que se acuerden,
de la A a la Z, cuando yo tenía nombre, ¿cierto? Cuando yo tenía los apellidos. ¿Se acuerdan que yo podía ir a hacer modificaciones, podía ir entreteniéndome? Pero en este caso, más que, ¿cierto?, ordenar, lo que nos interesa es cuál es, porque así necesito entregar la información, cuál es el gráfico que yo quiero aportar. Entonces, insertar, ¿cierto? Y el típico gráfico cuando yo tengo muchas variables es el gráfico de línea. Y el que generalmente se utiliza es el original, que es el primero que aparece, que es el que me aporta las distintas líneas, pero ¿cierto? Obviamente que aquí yo no he entregado ninguna información que yo necesito que el gráfico realice, o sea, no he configurado el gráfico. Y la configuración, no se olviden que depende de mí, ¿cierto? Yo, ratón o mouse, botón derecho, y ahí dice seleccionar datos, ¿cierto? Ahí en esa parte yo selecciono los datos, y acá voy a poner que me interesa, por ejemplo, toda la columna. ¿Ok? Y voy viendo que de acuerdo a la información que entregué, de acuerdo a los datos que aporté, no es mucho lo que me está aportando. Inclusive el gráfico, si ustedes ven, se ve bastante así como extraño. Le falta la imagen, porque si ustedes se fijan, la ley de Murphy, se me pegó el Excel. Lo que no debería pasar, pasó. Se me pegó. Sí. No puedo mover nada. Ahí apareció. Aquí está todo en blanco. Aquí voy a poner esto acá. Veamos si me funciona ahora. Ahí me funcionó. Debe ser donde está, ¿cierto? Donde estoy compartiendo la pantalla, el sistema online, de repente fica así como un poquitito, queda como un poquitito más lento la cosa. ¿Ok? Pero voy a ver solo un segundo. Ok. Ya, perdón. Si ustedes se fijan, este gráfico que apareció ahí, no sé si será tan atractivo como el que tengo, ¿cierto?, los datos en un cuadro. Pero por lo menos, ¿cierto?, me está aportando algo más de información, en el sentido de que yo puedo percibir que hay algunas cosas que se destacan, que son muy diferentes o salen absolutamente, ¿cierto?, del promedio, y yo lo puedo ir modificando. Es decir, puedo decir que en realidad este tipo de gráfico, el que estoy mostrando, ¿cierto?, no es el más adecuado. Entonces yo voy a voy a insertar, por ejemplo, un cuadro de columna, y lo voy a insertar también ahora que sea con un poquitito de relieve. Nuevamente el sitio dice seleccionar datos, pero aquí, por ejemplo, yo no voy a seleccionar todos los datos, sino que voy a seleccionar solamente dos. Y ahí está, ¿cierto?, la cantidad de tarjetas de pago que yo logré, y ahí está la edad, cantidad de tarjetas de pago y la edad. Porque yo puedo quitar o puedo ir agregando. ¿Qué pasó? Ahí se me fue. Yo puedo ir agregando. Cuando me pide agregar, no sé por qué se puso tan lento, voy agregando cada una de estas informaciones, de estas columnas que yo preciso. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a uno más sencillo, que es lo que ustedes tienen que realizar como tarea. Se me quedó absolutamente pegado todo. Acá. ¿Se acuerdan que la tarea que ustedes tienen que hacer, que es la evaluación 4, dice confeccionar un cuadro Excel donde aparezcan algunas indicaciones como los vendedores? ¿Se acuerdan los vendedores que sean del norte, del sur, del centro, que tengan distintas ciudades, que realicen una tabla dinámica y generar los gráficos de los datos? Bueno, eso la mayoría de ustedes, cuando estuvieron viendo el ejercicio, ¿cierto?, ya lo realizaron. Algunos, por ejemplo, cuando yo estuve revisando la tarea número 8, que dice, ¿cierto?, realizar una investigación del PIB de los últimos 5 años y graficarlo en 3 formas diferentes.
era una cosa tan sencilla como esto, ¿cierto? Que obviamente yo aquí le puse cualquier dato, porque yo no les puedo poner los datos del PIB, porque le estaría ayudando con la tarea, pero se supone que aquí estarían, ¿cierto?, los últimos 5 años, 2015, 2016, 2017, yo le puse año 1, 2, 3, 4 para diferenciarlo, y aquí obviamente aquí le puse 20, pero usted aquí tenía que poner PIB y cuál era el valor PIB que encontraron. Y el propósito era, ¿cierto?, cuando yo tengo una sola columna y un solo dato como variable, es mucho, espero que sea mucho más sencillo el análisis de lo que es incorporar gráfico, porque se me está quedando demasiado pegado el programa, o yo creo que el internet me está fallando. Acá, seleccionar los datos, yo selecciono, ¿cierto?, en este caso, mucho más, bueno, menos mal que me funcionó, porque ya se estaba quedando muy pegado, porque se pone negro, no sé si se fijaron, y después arroja el resultado. Acá, por ejemplo, cuando yo quiero presentar un gráfico, ¿cierto? Yo quiero ver cuál es el que quiero presentar. Puede ser en línea, puede ser circular. Vamos a insistir con en línea para que podamos ver, ¿cierto?, el tema de la línea de tendencia, que para qué sirve, ¿cierto? Aquí volvió. Cuando yo me posiciono y hago clic ahí, otra vez se está quedando pegado. Dice aquí, ¿cierto?, hago clic y después botón derecho dice agregar línea de tendencia. Cuando yo le doy clic acá, bueno, le pongo OK, porque aquí se supone que no lo puedo correr, pero aquí yo podría, ¿cierto?, inclusive que me dé el R cuadrado, o que me dé la ecuación del gráfico, porque eso ya es un dato econométrico, por lo tanto simplemente lo voy a cerrar. Y si ustedes se fijan, aquí aparece una línea de tendencia, que en este caso es absolutamente ascendente. ¿Cuál es la línea de tendencia? Es que independiente de que los números estén arriba o abajo, ¿cierto?, me da una línea equidistante, donde me da la pendiente de la ecuación y me da cuál es si es positiva o negativa la tendencia. Si es positiva significa que va siempre hacia arriba, y con la tangente me permite a mí, por ejemplo, yo poner acá qué pasaría si yo en el año 8, ¿cierto?, y me quiero proyectar, cuántas ventas yo tendría dado la información que tengo del año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí yo puedo proyectar. Es decir, ¿se acuerdan que la estadística nosotros siempre la diferenciamos? Una estadística es aquella que se basa solamente en datos históricos, y por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo hacer un análisis descriptivo o estadísticas descriptivas de qué es lo que ocurre dado esta información antigua o histórica, ¿cierto? Yo puedo ir sacando conclusiones, cuál fue el promedio de las ventas, cuál fue la mayor venta, cuál fue la menor venta, ¿cierto? Voy sacando la moda, la media, el promedio, y ahí voy sacando toda la información como para sacar alguna toma de decisiones. Pero también tengo, dado los datos históricos, proyectarme al futuro, ¿cierto? Para eso tengo las tendencias estadísticas, que ya voy aplicando un poquito estadística avanzada, y voy aplicando las funciones que me permitan a mí proyectarme al futuro. Entonces, ¿qué va a pasar en 5 años más? Dado la tendencia que tiene de venta, ¿cuánto yo voy a poder vender? Y esa es la gracia, ¿cierto?, que nosotros podemos ir observando cuando vamos analizando un gráfico. Ahora, en la tarea que ustedes tienen que hacer, ¿cierto?, acá, como les decía, tienen que realizar una función. ¿Se acuerdan que cuando hicimos las tablas dinámicas, yo les mostré 3 ciudades, les mostré Temuco, Santiago y creo que era Antofagasta? Bueno, esa misma historia es la que tienen que hacer ustedes, transformarla en tablas dinámicas y presentar a lo menos unos 3 gráficos, ¿ok? La gracia que yo tengo, ¿cierto?, de poder insertar gráficos es que, independiente del gráfico que yo quiera insertar, automáticamente me lo va presentando, y si yo lo quiero amononar, digámoslo así, si en términos más sencillos, me doy después, una vez que yo realicé el gráfico, me doy a diseño, y aquí tengo, ¿cierto?, la pestañita que me pueden ir aportando, por ejemplo, los porcentajes, que sería a lo mejor mucho mejor, ¿cierto?, destacable, que solamente que aparezcan los pedacitos de torta, ¿cierto?, que a alguien no le puede aportar mucha información, o, por ejemplo, ¿cierto?, yo puedo agregar algo que me está entregando solamente los números, ¿cierto?, correspondientes a cada uno de los años,
porque va a depender mucho de lo que yo quiera hacer como presentación. Si se dan cuenta, ¿cierto? Ahí me presentan no solamente los años, el año 1, año 2, año 3, sino que también cuánto representa ese año con respecto al total. Y así, ¿cierto? Sucesivamente yo puedo ir modificando, puedo ir entreteniéndome con el cuadro. Y bueno, la tarea era presentar 3 tipos de cuadros, ¿cierto? Por ejemplo, ya vimos uno fácilmente identificable que era de línea, el circular, y ahora simplemente, ¿cierto? Yo puedo aplicar cualquiera de barra, y automáticamente también yo nuevamente me voy a diseño, veo cuál, ¿cierto? Por ejemplo, aquí a lo mejor este es el más sencillo de todos, podría ser que me interese porque justamente el que necesito, o otro que aporte más información, ¿no es cierto? Que me están llegando ahí porque el tamaño, la cantidad que significa cada una de las columnas, o voy agregando acá, por ejemplo, ¿cierto? Dependiendo de quién va a ser aquel que me va a chequear la información que yo quiero entregar. Por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo ir modificando mi cuadro, obviamente que también puedo modificar aquí, por ejemplo, yo puedo poner, en este caso, ventas, ventas de lags, ya, por ejemplo, ¿cierto? Aquí también yo puedo ir modificando también le puedo colocar, ¿no es cierto?, volumen, y así, volumen, por ejemplo. Volumen, creo que me faltó la N. Ahí está. Volumen. Y ahí, ¿cierto? Yo voy realizando a medida que yo quiera que se entregue el tema de mi famoso cuadrito, ¿ok? Entonces, yo voy cambiando, dependiendo, por ejemplo, uno puede encontrar que esto que sea con 3D, lo puede encontrar mucho más entretenido, ¿cierto? Y lo puede mostrar aquí nuevamente, ¿cierto? Seleccionamos los datos, tengo los datos que necesito, vamos a ver qué pasa. Y yo puedo ir mostrando, ¿cierto? Bueno, la idea es mostrar en el mismo Excel que ustedes van a hacer el cuadro que es, ¿cierto? Los 3 cuadritos de la información que me van a llegar. Ahora, la gracia no es que ustedes, ¿cierto? No es que jueguen y decir, oye, si total da lo mismo, yo ya aprendí a hacer un gráfico, puedo aprender a hacer otro gráfico. Es para que ustedes simplemente se den cuenta que es entretenido considerar las distintas actividades que yo puedo ir realizando. Siento que yo tengo otro tipo de gráficos que pueden ser un poquito ya más profesionales, pero los gráficos más comunes son los típicos, ¿cierto? Por ejemplo, de columna, que es la que tengo acá, el típico también de que sea en 3D, o que puedo también en circular. Y esos son los que generalmente la mayoría de ustedes me va a presentar en el último trabajo, ¿cierto? Que es el que estamos viendo acá, que dice a lo menos genere 3 gráficos. Ahora, obviamente, ¿cierto? Y eso es, además decirlo, que no necesariamente tienen que ser los gráficos que yo dije, ¿cierto? El de columna, el circular, el de 3D, ustedes pueden presentar el de línea, el de aspersión. ¿Sí? Lo importante es que ustedes presenten 3 gráficos y, ¿cierto?, de acuerdo a la información que ustedes van a entregar. Ahora, obviamente que también ideal sería que la información de las 3 ciudades, como dice ahí, Antofagasta, no, Temuco, Santiago y Antofagasta, ¿cierto? También tienen que ser a lo menos 3 productos, y si esto se vende, o sea, por ejemplo, tanto en el norte, ¿cierto? Tanto en el sur, y tanto en el centro, son los mismos 3 productos, no van a poner 3 productos en el norte, 3 productos en el sur y 3 productos distintos, ¿cierto? En el centro, son los mismos 3 productos, cualquiera de ellos, ¿cierto? Porque esto nuevamente es una creación de ustedes, pero son los mismos productos que se repiten. Ahora, de esos productos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, puede ser producto 1, producto 2, producto 3, tanto en el norte, en el sur y en el centro, tienen que ir colocando, como les mostré en el gráfico cuando hicimos el diagrama, perdón, cuando hicimos las tablas dinámicas, que cuánto se vende al contado, cuánto se vende en tarjeta, y obviamente, ¿cierto?, cuánto es la sumatoria de ambos, que es el total. Y ahí después realizan, ¿cierto?, las funciones que yo le estoy pidiendo acá, de tal manera que presenten su cuarta evaluación y tengan una buena nota. ¿Ok? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Dime. De la prueba que decía, hoy puede ponerse un poquito, que decía que había que generar una tabla de venta o algo así, que eran 8 puntos. ¿Esta?
Ese dice, presentación de cuadro de venta de acuerdo a todos los solicitados, 8 puntos. ¿Tengo que hacer primero un cuadrito antes de empezar la tabla dinámica? O sea, Porque yo había empezado mi tabla dinámica y tengo sí, puesto mis pero gráficos, pero como me fijé en eso. o sea, no te preocupes porque se entiende. O sea, primero, tú tienes que hacer un cuadro Claro, sencillo para transformarlo después en tabla o en una tabla dinámica. exacto. Claro, Sí, por eso yo me decía, si están los sí, mismos datos, ¿para qué volver a hacer otro cuadro no, sí, indicando se los entiende. datos? Muy bien tu pregunta, porque se entiende que si está la tabla dinámica, porque tuviste que hacer la tabla anterior, porque si no, no puedes. Exacto. Ah, ya, yo decía, a lo mejor serán otros puntos aparte. No. Bueno, hay algunos, ¿cierto? Hay algunos que, por eso que yo le pongo paso a paso, hay algunos que me ponen, por ejemplo, la imagen del primero, del cuadrito sencillo en blanco y negro. Después, Exacto. el otro gráfico al lado, ¿me entiendes? Pero si tú ya lo hiciste y lo transformaste en tabla dinámica, se supone, y es Ujú. obvio, que tuviste que realizar primero el otro, Están todos los porque datos, claro. ¿cómo vas a sacar la tabla dinámica si no tienes el otro? ¿Ya? Así que te requiero por eso. ¿Ok? Ya, profesor, muchas gracias. Pero en todo caso, buen el dato porque a más de alguno que está escuchando puede haber tenido la misma duda. ¿Ok? Bueno, Gracias, profesor. vale. Como les digo, ¿no es cierto? Estos son lo que nosotros estuvimos viendo, lo que estuvimos conversando. Ahora, y ya con esto voy a dejar de compartir. No se olvide que esta semana se termina mañana, ¿cierto? Por lo tanto, es diferente a las anteriores. No tienen plazo hasta el viernes ni menos hasta el sábado, por lo que ya les comenté. El viernes es el examen. Obviamente, además, y con esto ya cierro el comentario, los que tienen de 5,5 para arriba no tienen que dar el examen. Ahora, el que lo quisiera dar, porque, no sé, porque quiere darlo, tiene todo el derecho porque ya ese día viernes o el viernes va a estar abierto el módulo 9, que es el examen. Pero si uno ya tiene un buen promedio, no tiene para qué, porque no tiene éxito obligatoriedad. ¿Vale? Así que eso es lo que les quería mostrar hoy día. La verdad es que el término de los gráficos fue un poquito penoso porque se me anduvo pegando mucho el sistema. Lo más probable que es como la conexión, como estoy ¿no cierto? Metido en Zoom, ahí se anduvo quedando un poquito pegado. Pero lo Profe, importante, ¿sí? Dame Fabián. eh, quedé un poco pegado. Entonces, la última evaluación, ¿tenemos plazo hasta hoy día o hasta mañana para entregarlo? No, hasta mañana. Ah, ya, genial. Esa era mi duda. Gracias. Sí, hasta mañana jueves 11 de la noche. ¿Ya? Ya. Vale. Gracias, profe. Vale. Entonces, eso es súper importante, ¿cierto? No se apuren los días porque tienen plazo hasta mañana, pero el plazo es hasta mañana. No vaya a hacer cosas que por algún motivo, ¿cierto? Típico que pasa, ¿cierto? Típico bueno, que me pasó a mí que se me pegó, que no debería pegarse, pero se me pegó el Excel con el gráfico, que uno dice, no importa, lo voy a subir el jueves, tú date cuánto tiempo. Y va pasando la hora, se le olvidó subir la prueba, no la mandó, y si no la manda, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, estoy colocando las notas máximo el viernes a las 8 de la mañana, no la envió, como no la envió, va a tener un 1 que tenga puro 7, 7, 7, 7, son 21, 22, dividido por 4, ¿cierto? Ahí va a haber, bueno, en una de esas se salva y no tiene que dar examen, o a lo mejor sí tiene que dar examen, así que cuidado con eso, ¿ya? Están en la última etapa, así que cumplan como corresponde para que aprueben correctamente su asignatura y no tengan que dar examen, ¿ok? Así que esos chicos, bueno, me alegro, ¿cierto? Ya ahora, como les comentaba delante, lo más probable es que la clase del viernes va a ser para a lo mejor aquellos que dieron el examen, para ver cómo les fue en el examen, ¿cierto? Y para saber su nota final. Pero los que ya no tienen que dar examen, lo más probable es que sean, ¿cierto? La última clase. Como siempre, fue una alegría trabajar con ustedes, ¿cierto? Muy buen grupo. Espero que para el segundo semestre, en algunas clases, en el último tiempo, ¿cierto? Sean presenciales y ahí nos podamos volver a ver, ¿ok? Si no, un abrazo y una congratulation a larga distancia. Y los que puedan, sí, dime Ale. No, qué bien, pues, profe, que ha sido buena su clase igual. Disculpa, yo pensé que quería hacer comentario. Ok, entonces como les No, digo, sí. bueno, si no nos vemos el viernes, súper bien, suerte, ¿cierto? Fuerzas, ya están en la última patita para terminar el semestre. Así que, bye bye.
Chao, Gracias, chicos. profe. Chao, que esté bien. Igual, cuídense Chao, mucho. profe. Cuídense. Chao, profe. Chao, Igual. chao. Voy a dejar de grabar.